Y vamos a comenzar escuchando a Máximo Leone, que nos ha visitado además hace no mucho tiempo. Él es profesor de la Universidad de Turín, de la Universidad, pertenece a la Universidad de Shanghái y a la Fundación de a la Maison des Sciences de l'Homme de París. Es profesor de comunicación, de semiótica cultural y semiótica visual. Es vicedirector de investigación de la misma universidad y profesor a tiempo parcial de semiótica en el Departamento de Lengua y Literatura China de la Universidad de Shanghái, además de editor en jefe de la revista Lexia de la Universidad de Torino, y nos va a presentar la ponencia Facescapes, una perspectiva semiótica comparada sobre los rostros urbanos. Adelante, Máximo. Muchísimas gracias. Entonces voy a compartir primero la pantalla para ver si todo funciona bien. Creo que sí. Bueno, primero eh, quisiera agradecer Celia Rubina y Miguel Ángel Torres por la organización de esta actividad, de este encuentro, que es sumamente interesante, es un tópico central para la teoría semiótica, para la investigación semiótica. Em, Tengo que decir que normalmente yo no estoy muy emocionado en este tipo de encuentros, sobre todo los encuentros online, pero em, tengo que confesar que trabajando sobre imágenes de Lima, ciudad que visité gracias a una generosa invitación de Celia Rubina, sentí una nostalgia profunda porque, de hecho, Lima fue una de las últimas ciudades y mi viaje, mi temporada en Perú fue una de las últimas temporadas antes de la pandemia. Entonces, yo creo que estos últimos viajes antes de la pandemia, estas últimas actividades, estos últimos encuentros internacionales, se han cargado de un aura particular después de la pandemia. Entonces es con un poco de emoción que voy a hablar hoy sobre Lima. Yo no soy un especialista de la ciudad, entonces mis reflexiones sobre la ciudad de Lima son reflexiones que nacen de una experiencia anecdótica, pero sí he trabajado bastante sobre la semiótica urbana con varios proyectos en la Universidad de Turín, con el equipo, el equipo semiótico de la Universidad de Turín. Y ahora trabajo mucho de manera obsesiva sobre el tema del rostro, ¿no? Cuando visité Lima por primera vez, mi proyecto europeo acababa de empezar y entonces ahora estamos totalmente dentro de la obsesión. Y hoy vamos a reflexionar un poco sobre este cruce entre el tema de la ciudad y el tema del rostro desde una perspectiva sociosemiótica. Entonces, voy a empezar con una cita del gran escritor español Javier Marías. La cita es la siguiente: ¿cómo puedo no conocer hoy tu rostro mañana, el que ya está o se fragua bajo la cara que enseñas o bajo la careta que llevas y que me mostrarás tan solo cuando no lo espere? Así se pregunta Javier Marías en el primer volumen de la monumental novela Tu rostro mañana, cuyo tema central es la traición, pero también la relación entre rostro, presentimiento y conocimiento. El mal, cuando llega, llega con una cara que ya habíamos intuido debajo de su máscara, pero que habíamos instintivamente elegido no percibir conscientemente, como obedeciendo a un imperativo supremo, según el cual vivir con la certidumbre profunda de lo que esconde el rostro humano sería atroz. Lo mismo podría preguntarse a propósito de las ciudades. ¿Podríamos sobrevivir en una ciudad, por ejemplo, en una de las ciudades que visitamos como turistas,
Si supiéramos lo que se esconde debajo de su máscara, la que enseñan a cada paso, o sea, espontáneamente, o sea, y es el caso de las ciudades más visitadas del mundo, porque sus rostros han sido maquillados con cuidado para transmitir una imagen, diría el marketing urbano, pero también, como sugiere la cita de Javier Marías, para ocultar su verdadero rostro, o por lo menos algunas de sus capas profundas, las que están debajo de la careta presentada al turista, al viajero, al profesional de negocios, capas donde se esconde a menudo una verdad amarga y traicionera. Hablar del rostro de una ciudad es una metáfora fructuosa, ya que permite distinguir entre el proyecto de una visibilidad planeada y consciente y el hormigueo subterráneo de rasgos profundos y dolorosos ocultados por las pinceladas del maquillaje urbano. Los granos, las arrugas, las ojeras de una ciudad no aparecen al visitador distraído, el que se deje llevar por la ilusión de un esplendor superficial, y solamente afloran como signos a veces casi imperceptibles, percibir e interpretar los cuales necesita una mirada aguda y escéptica, un conocimiento que observa la ciudad más allá de su rostro superficial. Es menester preguntarse, con una metodología que nace de la pura experiencia cualitativa, pero ambiciona volverse sistemática, cuáles son las caras con las que una ciudad se presenta y cuál es el sentido que puede detectarse debajo de su sonrisa, la moneda universal con la cual las ciudades globales del mundo entero acogen ahora a los viajeros y a los turistas y sobre todo al capital que gracias a ellos se mueve por el mundo. Entonces, ¿con qué caras se presentó a mí, por ejemplo, la ciudad de Lima cuando pisé por primera vez su suelo el 12 de agosto de 2019, gracias a una muy generosa invitación de Celia Ruina? En primer lugar, las ciudades están pobladas por las caras biológicas de sus habitantes. Estas caras contribuyen al paisaje visual, étnico y social de la ciudad con sus rasgos somáticos y connotaciones culturales que incluyen peinado y peinado facial, ropa, sombreros, velos, máscaras, tatuajes, piercing, escarificaciones, maquillaje, joyas, cirugía plástica, etc. Las características somáticas también son a menudo alteradas socioculturalmente, pigmentación y estado de salud de la piel, dientes, bronceado, blanqueamiento de la piel, etc. Algunas expresiones faciales, como sonreír a los forasteros, pueden estar característicamente más o menos presentes en una determinada ciudad, siendo parte de lo que Martina Löw, la investigadora alemana, de escenas urbanas, describe como su lógica intrínseca. Por lo tanto, el paisaje facial de una ciudad se caracteriza por la concentración y la visibilidad de tipos de rostros específicos en toda la ciudad. A medida que las personas le dan sentido a las caras, les dan sentido a las caras en la calle, los procesos de cognición a menudo proyectan formas de diferencia o familiaridad. En paisajes urbanos étnicamente plurales, por ejemplo, la concentración de rasgos somáticos en ciertas áreas o vecindarios significa tanto para los espectadores internos como para los visitantes su caracterización facial, así como toda una serie de interpretaciones derivadas de ella. Una ciudad o uno de sus barrios se manifiestan no solo a través de un cierto estilo arquitectónico y urbano, sino también a través de la constelación de rostros de personas que viven en el barrio, conjuntos heterogéneos que se hacen eco de diversos orígenes. Recién llegado en Lima, fui a buscar un restaurante cerca de mi hotel y saqué esta foto en la Plaza Bolognesi a las 9 de la tarde. Lo que debe notarse de una ciudad que se empieza a descubrir no son solamente las caras que la pueblan, sino también la ausencia
de ellas. A las 9 de la tarde, esta plaza estaba prácticamente desierta y circulaban por ella solamente carros. Siempre dice mucho de una ciudad o de un barrio el hecho que las caras desaparezcan de ella al atardecer. Pero cuando la ciudad con el amanecer vuelvan a aparecer caras, entonces el observador atento y aún más el semiólogo urbano empezará a distinguir unos patrones que distribuyen tipos somáticos no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Cambian los tipos de caras al cruzar los barrios de Lima, pero cambian también según la hora del cruce. Las caras que se ven caminar rápidos por las calles de Miraflores en Lima la mañana temprano no son las mismas que se ven más tarde durante el día. Esta foto, por ejemplo, fue sacada el 13 de agosto de 2019 en el barrio Miraflores después del amanecer. La señora representada parece casi un manifiesto vivente del Perú con su cara de rasgos indígenas y su ropa roja. Las ideas preconcebidas y los prejuicios asociados a un área urbana determinada también se derivan de su tono facial predominante, es decir, los tipos de rostro que son comúnmente visibles en él. La experiencia anecdótica indica que algunas ciudades y áreas urbanas, como los centros de las metrópolis occidentales, se caracterizan por un alto grado de diversidad facial, mientras que las ciudades más pequeñas o las áreas periféricas muestran una mayor homogeneidad, hasta el punto de que para un observador externo y desconocido podría parecer que las personas en esta ciudad se ven iguales. Por lo tanto, las percepciones del estilo facial urbano pueden reforzar los sentimientos de pertenencia, las caras de las personas a su alrededor parecen familiares o, por el contrario, intensificar el distanciamiento, nadie se parece a mí, dar lugar a una mayor cohesión social o, por el contrario, fomentar la discriminación. Como Deleuze y Guattari sugirieron prominentemente, la cara es también un dispositivo de normatividad visual a través del cual las supuestas anomalías se perciben inmediatamente y a menudo se estigmatizan. La literatura sobre la cara, así como sobre la discriminación urbana, ha descuidado la aplicación de este concepto al paisaje facial de las ciudades. Es a través de la normatividad intrínseca de la percepción del rostro, de hecho, que la ciudad a menudo confirma asimetrías hegemónicas en su estructura sociocultural y visual en detrimento de los rostros y las personas y los espacios. Por un lado, una cara poco común se percibe inmediatamente como un cuerpo extraño en una ciudad o en un vecindario. Por otro lado, ciudades o barrios enteros son discriminados por su predominante tono facial. Los rostros de las minorías suelen ser objeto de esa discriminación. Las mujeres en las zonas urbanas que se consideran exclusivamente para los hombres, como los pueblos tradicionales o las ciudades de todo el Mediterráneo, vestimenta religiosa étnica que se considera no apta para una ciudad o un vecindario, como varios tipos de velos islámicos en ciudades predominantemente no musulmanas, una pigmentación facial percibida como poco común o incluso no deseada, como en todos los racismos urbanos. El estigma social en los rostros de las minorías también se relaciona con la opuesta cara del poder. Por ejemplo, cuando las instituciones y los agentes del orden muestran predominantemente características somáticas que están en desacuerdo con las que prevalecen en el área urbana que controlan. La pandemia de COVID-19 del 2020 ha añadido una dimensión adicional a la complejidad del paisaje facial urbano, con el requisito, a menudo impugnado, de usar una máscara facial protectora en el espacio público urbano o en ciertas áreas del mismo. Afortunadamente, yo pude visitar Lima antes de la pandemia. La mañana siguiente a mi llegada fui a explorar el Centro Cultural Ricardo Palma y ahí me esperaban múltiples imágenes, muchas de las cuales contenían rostros. En algunas de esas imágenes también se detectaban los signos faciales ocultos de los que hablaba la cita de Javier Marías. Vi, por ejemplo, unas fotografías en blanco y negro de la festividad religiosa de, perdone mi pronuncia, Quiluriti, con su mezcla complicada de caras andinas
y signos cristianos. Pero vi también la exposición La piel de los árboles del artista austríaco Johannes Stöger, un virtuoso de la maquetería. Me golpeó en particular una obra de él titulada Niño con alpaca, que se caracterizaba por un juego cromático curioso e incluso inquietante. El artista había visto y representado el hocico de la alpaca como un rostro de madera blanca, mientras que el niño de piel oscura a su lado manifestaba un rostro borroso de madera marrón, casi un hocico de rasgos animales. La fotografía y aún más los artes plásticos revelan a menudo los perjuicios de la mirada ajena. El año pasado, en el marco de un seminario organizado por Facets, Celia Rubina nos brindó una maravillosa lectura del rostro de los niños en los retratos fotográficos de Martín Chambi y Baldomero Alejos. Visitar una ciudad significa también visitar sus caras, no solamente las biológicas, sino también las representadas, y enfrentarse a la variedad de las representaciones para tomar conciencia de los hábitos de representación y mirada que se han absorbido y naturalizado. Entrando en la iglesia matriz de la Virgen Milagrosa en Miraflores, por ejemplo, un visitante europeo con la pasión del arte religioso no puede no observar que las estatuas de la Virgen y de los santos llevan caras de una translucidez particular que es típica del imaginario religioso influenciado por el siglo XVII y que es característico de la estatuaria religiosa de América Latina. Los santos en cada época y en cada ciudad tienen caras diferentes, pero en general todas las caras que se encuentran en una nueva ciudad aportan algo de esta diversidad. Las caras de los gatos de Lima, por ejemplo, son claramente distintas de las caras de los gatos de Roma o de otras ciudades. Los animales no humanos, de hecho, también contribuyen a generar con sus rasgos y sus comportamientos el paisaje urbano. Las ardillas de Lima, por ejemplo, tienen la capacidad de correr como equilibristas a lo largo de los cables eléctricos de la ciudad, capacidad que las ardillas de Turín ciertamente no poseen. Las ciudades están compuestas no solamente por rostros biológicos, sino también por sus proyecciones simbólicas. Una larga tradición visual ha asociado constantemente la ciudad con la práctica de representar algunas caras clave en su espacio público. Se han investigado varios aspectos de la relación entre las ciudades y las representaciones faciales. Sin embargo, todavía falta una mirada integral, transhistórica y transcultural sobre el asunto. Rostros de personajes famosos o destacados, de protagonistas clave de la historia de la ciudad, siempre han estado representados a través de diversos medios y artes en la superficie del espacio público. La construcción de la memoria colectiva, así como su borrado y reconstrucción a lo largo de las líneas opuestas, la damnatio memoriae, ha adoptado constantemente el rostro con sus diferentes dimensiones, aspectos y conexiones con la cabeza, el cuerpo y el contexto visual para la promoción de una determinada ideología. Las representaciones de rostros, además, se han utilizado también para evocar valores e ideales abstractos, incluso en la paradoja del rostro anónimo representado para referirse simbólicamente a toda una categoría de rostros, el soldado desconocido en Roma, por ejemplo. Sin embargo, con el advenimiento de la cultura pop, las ciudades han sido cada vez más decoradas y resignificadas, no solo por las representaciones institucionales de rostros, desde los de propaganda hasta los de monumentos públicos, sino también a través de la representación fugaz pero constante de rostros en la publicidad, cuya agencia de marketing ahora cubre las ciudades con representaciones comerciales de rostros. También, y en paralelo, ha surgido un nuevo tipo de arte callejero y urbano que a menudo adopta representaciones gigantescas de rostros como un medio para subvertir el monumentalismo tradicional del pasado y ensalzar las virtudes de la gente común en la historia urbana. Cuando viajo a una nueva ciudad, por ejemplo, siempre me fijo en la iconografía de los maniquíes en los escaparates de las tiendas de ropas. Sus rasgos estereotípicos a menudo revelan verdades profundas en relación a cómo una ciudad imagina sus cuerpos y sus rostros deseables. Los rostros de los maniquíes de Lima tienen piel muy clara, casi diáfana,
ojos azules o verdes y manifiestan bocas y narices que parecen las de los rostros reconstruidos por la cirugía facial, como si las caras deseadas por Lima fueran ya rostros alterados por esta técnica médico-estética. Aunque cada una de estas mencionadas formas de representaciones faciales sea objeto de abundante bibliografía, lo que aún falta es un estudio sistemático de cómo se utilizan las imágenes de rostros para connotar la semántica de la ciudad, con especial atención a la dialéctica matizada entre medios antiguos y nuevos, representaciones analógicas y digitales, efigies institucionales y populares, representaciones artísticas e imágenes comerciales. Imágenes de rostros de diversos tipos caracterizan constantemente el paisaje visual de la ciudad. Sin embargo, muchas de ellas son tan familiares que pasan desapercibidas incluso para los estudiosos. Esta área de investigación se vuelve ahora aún más compleja por el desarrollo de la tecnología de pantallas, las cuales permiten que cada vez más imágenes en movimiento de rostros, a veces incluso con efectos tridimensionales y holográficos, aparezcan en el tejido visual de la ciudad. Eso también está relacionado con un problema aún más descuidado. Las ciudades están pobladas no solo por caras biológicas, virtuales, representadas, híbridas, sino también por lo que llamaría cuasi caras. Es por una convención cultural, de hecho, en que los rostros de los ciudadanos se distinguen claramente, también lingüísticamente, de los hocicos de sus mascotas. Esta, por ejemplo, es la foto del menú de un restaurante de aguas calientes en el que comí de regreso de Machu Picchu. Y en la portada se percibe una asociación visual muy interesante entre el cuy vivo y transformado en mascota antropomorfa con la prenda típica del vestuario andino, mientras que justo arriba la misma mascota es representada como comida, bien horneada y rodeada de papas. Aún más arriba se muestra otra representación estereotipada de mujer andina con niño, los dos vestidos de ropas típicas y con bandera del Perú. Ya he escrito sobre la hipocresía de esas culturas gastronómicas postmodernas que no representan la cara de los animales cuando sean transformados en comida, justamente para no recordar la relación indexical entre el animal vivo y la carne muerta. Este restaurante de agua caliente, al revés, sigue una idea más ancestral del animal, un ideal preindustrial en el que el cuy puede tener una cara, volverse símbolo totémico patriótico y al mismo tiempo ser transformado en comida. Sin embargo, no solo las cuasi caras animales no humanas, sino también las cuasi caras de los dispositivos tecnológicos ahora aparecen cada vez más en las ciudades. Su presencia está destinada a aumentar y a llevar la cuestión de la uncanny city, de la ciudad perturbante, perturbadora, es decir, la presencia sistemática en el entorno urbano de simulacros faciales que son extremadamente fotorrealistas y están destinados a ser ergonómicamente amigables, pero que a menudo terminan provocando como respuesta en los humanos una inquietante sensación de extrañeza. Fue esto uno de los asuntos de una conferencia que tuve el honor de dictar en Lima el 26 de agosto de 2019. Rostros humanos en la ciudad, rostros virtuales alrededor de la ciudad, rostros representados en la ciudad, cuasi caras en toda la ciudad. Un último aspecto de la relación entre los espacios urbanos y los rostros urbanos debe ser evocado aquí. La ciudad en sí, según varios entendimientos, es una especie de organismo vivo y como consecuencia también está dotada de una especie de rostro. Esta aceptación metafórica de la cara de la ciudad tiene raíces históricas e implicaciones contemporáneas. Como es evidente en la historiografía de las ciudades y su espacio urbano y arquitectónico, la idea humana de una ciudad a menudo se ha relacionado con la noción de su alma, algo que no puede ser erradicado incluso si la ciudad es destruida por ataques enemigos o por calamidades. Los romanos creían tan firmemente en esta persistencia que después de destruir Cartago hasta sus cimientos, sin embargo, rezaron para que los dioses locales se mudaran a otro lugar
y exauguraron el área arándola hacia atrás para que la ciudad nunca resucitara de sus cenizas. Al mismo tiempo, en muchas civilizaciones, incluida la antigua China, el paisaje urbano tiene una cara que no solo es metafórica, sino que encuentra sus representaciones en imágenes de paisajes urbanos que parecen caras o en aquellas a través de las cuales los artistas buscan captar el espíritu de la cara urbana. En China, el género de la pintura de paisajes evolucionó antes de la introducción del retrato a través de contacto con el arte occidental, de modo que los pintores tradicionales comenzaron a representar rostros humanos como si fueran el semblante de paisajes de ciudades. Y este es, yo creo, para concluir, el reto de la sociosemiótica urbana, de la sociosemiótica de las ciudades. Llegar a una definición sistemática, analítica, de un concepto tan borroso, de un concepto tan romántico, tan lírico, y sin embargo tan fundamental como el concepto de la cara de una ciudad, el alma de una ciudad. Cómo poder caracterizar desde el punto de vista sociosemiótico la cara de Lima, de manera que esta cara tenga una singularidad parecida a la singularidad de una cara biológica, de una cara humana. Este me parece el reto más importante de una reflexión sobre rostros urbanos y no puedo que concluir con un deseo personal de volver muy pronto a ver la cara de Lima, cara a cara. Muchísimas gracias por su atención.